Buenos días, hoy es viernes 24 de abril, día 39 de la cuarentena, a punto de terminar la cuarentena, bueno, por lo menos la de 40 días. Tengo el gran honor de presentar hoy a Giancarlo Pucci, que en realidad no necesita presentación, pero sí quiero decir que es una de las personas que más extraño en esta cuarentena, y por dicha la tecnología nos permite conversar y escucharnos y vernos a los ojos. Gianca, buenos días, ¿cómo estás? Muy contento de verte, sí, aunque sea a través de la pantalla, pero siempre es un gustazo. Y ahora que te voy a decir la cuarentena, efectivamente se cumplió, no eran 15 días como algunos a veces percibían. Así es. Mira, yo quiero que entremos en materia, sobre todo porque no tenemos agenda para esta conversación. Entonces, yo querría como que tocáramos algunos temas que creo que son pertinentes, pero lo primero que quería preguntarte, y en realidad más que preguntarte, es mostrarte mi admiración y felicitarte por ese trabajo que hiciste ya en cuarentena de fotografiar San José cuando San José estaba prácticamente todo guardado en sus casas. Y vos, que sos una persona que conoce Costa Rica desde el aire mejor que nadie, ¿cuáles son esas sensaciones que te provocó esa experiencia de ver San José tan despoblado? Sí, sí, vieras que, bueno, fue un vuelo que fue una serie de sincronías. En realidad yo no lo planeé y no fue que dije, bueno, voy a aprovechar que está todo quieto para ir a verlo, sino que tenía un brete de fotografía aérea y después de que lo terminé, yo dije, bueno, la verdad es que sí, si tengo curiosidad, voy a ir a ver San José. Y en realidad me fui sorprendiendo de camino, porque también yo desde arriba me preguntaba, bueno, ¿a dónde se nota ese contraste de que haya o no haya gente, verdad? Y después de ir al primer parque, que de hecho fue el Parque de Santana, que es donde el que me queda más cerca de la casa, fue un shock así como de ¿a dónde está la gente? O sea, fue realmente sorpresivo para mí. Y me fui al siguiente parque, que fue Escazú, después a San José Centro, después a Pavos. O sea, fui como de parque en parque y cada vez me sorprendía más. Y la verdad, se siente una serie de contrastes. Por un lado, sentía como mucha celebración por el cuidado y la disciplina tica, ¿verdad? Porque realmente percibí como estábamos haciendo caso. Y esto fue el domingo antes, entonces en realidad todavía las medidas más fuertes no habían regido. Y al mismo tiempo, sí, se sentía como, primero, la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Es como verlo, no solo estar uno solo en la casa y viendo noticias, sino ir a un lugar que en teoría te vas a topar un montón de personas y no ver a nadie. Entonces sí fue como topar con la realidad de, ok, aquí lo que creo que está pasando y no se ve ese movimiento de personas. Y sí, una tristeza, una nostalgia de de entender que muchos estamos viviendo y sufriendo esto desde distintos lugares, lugares internos y lugares desde nuestra realidad, nuestros privilegios, nuestro contexto. Entonces, definitivamente, eh, me dio una sensación de mucho cariño, de mucha compasión por nosotros, los seres humanos, y, y bueno, de mucha curiosidad también, a ver qué más va a ir emergiendo con todo esto. Qué increíble esa experiencia. Y pues sí, yo a veces he tenido la duda durante esta cuarentena de si es solo yo que está metido en la casa, porque uno como que se mete a Twitter y de repente dice, ay, es que el mercado central está lleno de gente, ay, es que el supermercado está lleno de gente, y ni siquiera yo llevo aquí 39 días que solo salgo a dejar la basura a la calle, ¿verdad? Sí. Que por cierto, he logrado reducir mucho la cantidad de basura porque ahora estoy compostando en casa y también estoy compactando plásticos. Entonces, la cantidad de basura que se va a la calle es mínima. Me gustaría hablar con vos de presenciar. Vos sos una persona muy sensible, muy presente, muy conectada con la esencia, eh, que, que ejercita el sentir, que ejercita el respirar y que ejercita el pausar. Ujú. ¿Cómo ha sido esta pausa para vos? Sí, primero quisiera decir, cuando te escucho decir todas esas palabras, me genera mucha gratitud, creo, porque el solo nombrar esas cosas ya las hace más reales y nos invita
a entrar en presencia, a entrar en pausa, a conectar con lo esencial. Entonces me siento como agradecido y también quiero decir que ha sido un camino de muchos años de permitirme entrar en ese espacio de presencia en el cual no estoy constantemente ni permanentemente, pero que sí cada vez entiendo que es un espacio donde me siento cómodo y me siento que estoy por quien soy, más allá de la cabeza yéndose a masticar ideas de muchas cosas. Entonces, creo que esta pausa ha sido interesante porque creo que una de las cosas que nos ha unido a prácticamente todos es que estamos entrando en una pausa que para la mayoría se siente forzada. Creo que para algunos es una pausa que hasta de alguna manera trae tranquilidad por el nivel de ritmo, de acelere, de trabajo, de presión, de desconecte en el que estaba. Entonces creo que esta pausa es un espacio donde estamos entrando juntos y juntas, ¿verdad? Con mayor o menor intensidad, dependiendo de nuevo de nuestro contexto. Hay gente que tiene que salir a la calle por distintas razones, para trabajar en un hospital, para vender algo, porque si no lo vende no tiene que comer, para ir a cuidar las calles para que no hayan otros carros, en fin, hay distintas razones, pero creo que esta pausa para mí se ha sentido como un espacio común, como un espacio compartido, como un espacio donde seres humanos hemos entrado, además de todo el planeta. Entonces es la primera vez, creo, que entramos en un espacio consciente, porque digo, sea una elección haber entrado ahí, o en este caso que ha sido forzado, es un espacio común y ahí estamos todos, ¿verdad? O hemos estado, digamos los que ya están empezando a soltarlos un poco a poco, pero entonces lo he vivido como un espacio donde sí me he sentido acompañado, la verdad, aún, digamos, aún con el círculo de gente con el que uno está en contacto físico se haya reducido, creo que el contacto con la gente más allá de estas fronteras a través de la pantalla, ¿verdad? He conectado con gente que quiero y que adoro y que tal vez una vez al año o cada 3 años tengo contacto, y ahora he tenido conversaciones por Zoom de una hora entera o con grupos enteros, ¿verdad? Entonces, y además con una calidad de la atención gigante, ¿verdad? Como pocas veces se tiene, porque la mayoría de gente eh, sí, está con ganas de conversar, está con ganas de expresarse, está con ganas de escuchar. Entonces creo que ha sido una pausa donde se abre algo nuevo, algo que no había estado ahí. Es una posibilidad de conexión, es una posibilidad también de enfrentarnos a lo que se siente muy vivo, ¿verdad? Muy vivo internamente, con las dinámicas de convivencia en la casa en función de con quién está viviendo uno, ¿verdad? Con las dinámicas de la realidad económica y profesional, porque se nos está moviendo no solo el piso, el techo, las paredes y todo. Entonces también enfrentarse a eso, no en soledad, pero en confinamiento, es diferente que andar en la calle y, ¿verdad?, con muchos estímulos visuales y de otro tipo. Entonces como que te invita a sentir y a observar más todo eso que está sucediendo en el contexto más amplio, sistémico y también interno. Entonces, para mí la pausa ha sido un regalo, y eso no quiere decir que no haya sido que no haya habido también sentimientos incómodos, ¿verdad? De ansiedad, de miedo y de frustración y de enojo, y de angustia también, ¿verdad? Todo eso ha estado ahí, pero también celebro mucho lo que esta pausa nos está trayendo. Qué bonito. Yo creo que los seres humanos tenemos una enorme cantidad de necesidades, pero hay dos que a mí siempre me saltan a la vista, y son las necesidades de atención y de afecto, ¿verdad? Necesitamos que nos vean y que nos escuchen, y necesitamos que nos digan que nos quieren, y bueno, y además que nos muestren afecto físico y demás. Sí. Entonces, me ha parecido que en esta cuarentena uno puede ayudar, si le sobran recursos emocionales, a que otras personas reciban atención y reciban afecto. Y ahí siento yo que nos adentramos en otro tema del cual quiero hablar con vos por tu experiencia y porque sos un experto en esto, que es el tema de la facilitación. Y te comento muy en breve, cuando empezó esta cuarentena yo empecé
Sentí que estábamos abandonando un paradigma, un estilo de vida, un mundo, y estábamos transicionando hacia otro. No sabía ni sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición, pero sí estoy bastante claro de que nunca vamos a volver a diciembre del 2019. Entonces, en esta transición hay algunas cosas que se quedan atrás y hay otras cosas nuevas que se incorporan. Y los liderazgos tradicionales que conocíamos, el liderazgo clásico de una persona a la cabeza de un grupo, dando instrucciones y que los demás las acaten, me parece que ese tipo de liderazgo no va a servir ni en la transición ni en el nuevo paradigma que estamos codiseñando entre todos. Pero me parece que el ejercicio de facilitación, que yo lo interpreto como la capacidad de provocar intencionalmente sinergias entre grupos de personas diversas, además en un contexto de adversidad y además con el condicionamiento de que mucho del trabajo probablemente se tiene que hacer de manera remota, virtual, entre gente que no se conoce, va a ser un desafío y siento que los que saben de facilitación tienen una oportunidad y también es una invitación para que nos enseñen un poco más de qué podemos hacer juntos que nosotros mismos no sabemos, ¿verdad? Sí, me encanta repensar lo que significa y cómo se ejerce el liderazgo en estos tiempos. Y creo que la facilitación, me gusta mucho una de las palabras bueno, varias de las palabras que usaste para describir facilitación. Una es intencionar y también la de provocar. Para mí facilitación tiene que ver con sostener o co-sostener, porque usualmente esa facilitación, al menos yo prefiero hacerla acompañado, co-sostener un espacio intencional para que juntos crezcamos. ¿Ok? Eso es como y no la tengo escrita, pero eso es lo que siento que una de las posibles maneras de interpretar facilitación. Y digo sostener porque sí requiere dar un paso, sí requiere liderazgo, sí requiere estar presente. Creo que esa es una de las mayores herramientas en la facilitación. Y sí requiere intencionar ese espacio. Y creo que ahí está un elemento clave también de la facilitación. ¿Qué es lo que quiero, verdad? ¿Qué quiero sostener? ¿Por qué lo quiero sostener? ¿Cómo quiero presentarme, no por lo que soy, sino energética, física, mental, intelectualmente, ¿verdad? Cuál es, sí, cómo me quiero presentar? Entonces, diría que la facilitación es clave porque volviendo a ese paradigma de liderazgo donde hemos estado acostumbrados desde que nacimos, ¿verdad? Además, saber aplaudir las capacidades excepcionales de algunas personas y casi que aspirar a eso, de alguna manera poniendo en pedestales a muchas personas y poniéndonos en pedestales a muchas personas que a mí me parece que está maravilloso celebrarnos los talentos. Yo me celebro mis talentos, celebro tus talentos y los de mucha gente, pero al mismo tiempo siento que somos mucho más inclusive que algún talento específico que tengamos. Por ejemplo, vos que sos tan maravilloso orador y tenés una capacidad de expresión impresionante, Álvaro Cedeño es muchísimo más que un maravilloso orador, ¿verdad? Y cuando también fijamos nuestras ideas de lo que somos en función de uno de esos talentos con demasiada atención, no solo nosotros, sino que la gente alrededor nuestra, eso trae peso, ¿verdad? Ese pedestal que a veces puede sentirse como un halago, ¿verdad? Una manera linda de reconocerle a alguien algún talento o alguna capacidad que tiene, se puede volver pesado también. Y cuando nos subimos en ese pedestal, empieza, a pesar de que venga de un lugar de mucha creatividad, de mucha belleza, también puede haber miedo a que nos bajemos de ese pedestal, a que nos bajen de ese pedestal, a que a mí una foto me salga fatal y la gente diga que es esa foto tan horrible porque me subí al pedestal de fotógrafo, ¿verdad? O que vos tengas el miedo en una presentación no
utilizar la palabra correcta porque te bajen del pedestal de súper buen orador. Entonces creo que hemos estado acostumbrados a que el liderazgo se ejerce en función de cosas maravillosas y excepcionales. Entonces, para mí el nuevo paradigma o el nuevo lente o la nueva oportunidad que tenemos es saber y reconocer que absolutamente todos tenemos algo que aportar, y que sí, creo que parte de lo que está emergiendo tiene que ver con saber escuchar fuentes confiables en función del tema. Por supuesto que yo quiero que alguien que sabe de medicina y de virus me hable del coronavirus con ciencia, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas. Yo creo que ya estamos escuchando menos el meme rapidón o el fake news, porque aquí depende nuestra vida y de la gente que queremos. Entonces ya discernir y filtrar se vuelve imperativo. Entonces ya no es un juego ideológico, es, ok, quiero saber, ¿verdad?, cuáles son los facts detrás de algo, pero al mismo tiempo creo que la diversidad de personas, de seres, de aportes se vuelve súper relevante. Entonces, si queremos realmente rediseñar muchos de los sistemas, la manera en que interactuamos, en que vivimos, en que potenciamos el bienestar de todos y de todas, de la manera de eso es invitarnos en grupo, colectivamente, a hacernos muchas preguntas, a entender a dónde hay cosas, a dónde hay patrones, a dónde hay cosas que para todos son importantes. Creo que es otra de las cosas importantes que está saliendo en esta pausa, ¿verdad? Preguntarnos, bueno, si no puedo salir, si está todo esto sucediendo, ¿qué sí es imperativo para mi bienestar? ¿Verdad? ¿Qué es esencial? ¿Qué si no está ahí se siente un sacrificio, ¿verdad?, que realmente me contrae mi ser? Entonces, creo que facilitación es eso, es entrar juntos en un espacio intencional, es un espacio que sostenemos juntos, es un espacio diverso, es un espacio de escucha y de presencia. Eso no quiere decir que facilitar necesariamente sea simplemente traer corazón y filosofía y expansión creativa, ¿verdad? Eso a mí me encanta, pero creo que se trata también de traer cabezas, de traer estructura, de traer sistema, de traer intelecto, ¿verdad? Yo creo que en un espacio de co-creación no solo es bienvenido, la combinación de cabeza y corazón para mí son esenciales. Entonces, sobre todo si queremos generar acciones para impactar y generar un entorno distinto. Entonces, me encanta el tema de facilitación. Yo no había caído en cuenta que era un rol y que era algo que una persona o un líder puede ejercer. Y hace como 7 años viviendo en Suecia en una maestría de liderazgo estratégico para la sostenibilidad, que fue un proceso que me cambió la vida, fue la primera vez que lo vi. Y te voy a contar algo rápido también. A mí al principio, cuando empecé a ver a muchos facilitadores y facilitadoras, muchos eran compañeros míos, ¿verdad? O gente del staff, al principio fue como, wow, ¿qué es esto de facilitar? Está chivísima, realmente hace que la calidad de la conversación, de la escucha y de lo que de ahí salga sea mucho mejor. Pero al principio yo decía, yo nunca voy a poder hacer eso. O sea, eso se requiere una serie de talentos que yo no tengo. Es más, ideas de miedo, ya me quedé atrás. Esta vara es para los carajillos o para los jóvenes, ¿verdad? Yo con 30 y pico de años, ni siquiera con 80. Entonces lo digo porque creo que parte de facilitar es, sí, entender y abrazar y observar nuestros propios miedos y juicios y con valentía sostenerlos y vivirlos y habitarlos para que no nos detengan y podamos estar ahí presentes con más gente. Qué bonita esa anécdota. Vieras que ayer Facebook me recordó una cita que yo había publicado 11 años atrás, en el 2009, cuando, o sea, estaba empezando a usar Facebook. Y la cita no sé de dónde es, no la recuerdo, pero dice lo siguiente: solo en la ausencia de la certidumbre, realmente tenemos capacidad de tener la mente abierta, de tener flexibilidad mental y de tener la voluntad de contemplar ideas alternativas. Y entonces siento como que esta cuarentena, por donde estamos,
es una invitación para dejar ir y soltar un montón de cosas que nos están atrapando, que no nos enriquecen, que no benefician a otros. Y cuando uno hace ese ejercicio de dejar ir, que no es fácil, es emocional, es mental, a veces es hasta físico, empiezan a abrirse otras nuevas ventanas por donde entra la luz. Y siento que ese nuevo entrar de luz está haciendo que florezcan cosas dentro de mí y dentro de mi hogar y en mi comunidad y por supuesto que en mi país y en mi mundo, ¿verdad? Algo está emergiendo y yo siento que esto que está emergiendo también es una invitación a que lo veamos con optimismo y con entusiasmo, ¿verdad? Como quien abre un regalo o quien recibe un regalo y sabe que adentro hay algo desconocido que probablemente es agradable. Eh, ¿Cómo percibís esto que está emergiendo? Yo sé que es muy etéreo, es muy difícil de describir, pero ¿cómo interactúas con él, con él? Me encanta lo que estás diciendo y rescato dos cosas maravillosas que dijiste. Una tiene que ver con entrar en incertidumbre, permitirnos entrar en incertidumbre, ¿verdad? Que fue como el inicio del quote ese que leíste. Que es otra de las cosas que creo que todos estamos entrando en el mundo por primera vez al mismo tiempo y de manera consciente, ¿verdad? Estamos en un momento de incertidumbre. Nadie puede decir que sabe exactamente qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, qué vamos a hacer. Entonces, ve qué interesante, no es solo una pausa, sino que es una pausa incierta, incierta cuánto, tan siquiera cuánto va a durar, entre comillas, si definimos, ¿verdad?, cómo es esa pausa. Entonces, estamos entrando en incertidumbre juntos y lo otro que de alguna manera dijiste relacionado con eso es que se puede cambiar la manera de vivir esa incertidumbre del miedo de decir qué va a pasar, cómo va a pasar y querer de alguna manera ponerle palabras y números y soluciones a esa pausa y pasar a la curiosidad, pasar al amor, pasar a la disposición, pasar a la creatividad, pasar a la apertura. Entonces, creo que está empezando a emerger, volviendo a tu pregunta, para mí está empezando a emerger una capacidad de entrar colectivamente en incertidumbre desde la curiosidad. Y eso cambia todo. Eso cambia todo, porque si estamos muertos del susto, sí, y no quiero ponerle una etiqueta negativa al miedo o a cualquier sentimiento incómodo, pero si estamos, si nos abraza tanto el miedo que no nos deja movernos, lo que podamos crear o lo que vayamos a crear o lo que queramos crear va a ser algo pequeño, va a ser algo restringido, va a ser algo, pucha, de pocas posibilidades, inclusive diría que de poco kilometraje, no estoy hablando de meses, sino de cientos o decenas de años, versus que si estás en una situación creativa, abierta, de escucha, de apertura, pucha, de ahí puede salir cualquier cosa, y resalto cualquier cosa, realmente puede salir cualquier cosa. Y claro, qué belleza y qué linda oportunidad, que no es lo mismo tener a 3 personas en una sala muy abiertas y muy creativas, pero tener a decenas o miles de personas en el mundo, además de una diversidad planetaria, ¿verdad? Con todo lo que eso implica o con todo lo que eso trae, entrando en esa incertidumbre y con la posibilidad de la invitación. Yo no digo que todos, de nuevo, naturalmente entremos ahí, digamos, a pasar del miedo a la curiosidad. No digo que todos entremos ahí automáticamente. Y tampoco, y también quiero reconocer que hay un camino difícil para transitar el miedo, ¿verdad? Hay un camino difícil, es un camino súper incómodo, pero es un camino que una vez se transita, uno empieza a entender que el miedo, que uno no es el miedo y que además uno le pierde el miedo al miedo. Uno le pierde el miedo a tener miedo. Y la siguiente vez que tenés miedo, con mucha autocompasión, con mucha observación, con mucho cariño y con mucha paciencia, te permitís tener el miedo el ratito, los segundos o los días que te dure ese miedo y vas a saber que no solo hay un más allá, pero ese más allá es
porque tiene mucha más profundidad. Entonces, ¿qué está queriendo emerger? Creo que muchas cosas, y me encantaría escucharte a vos un poco qué está queriendo emerger y te puedo como decir más cosas, pero algo súper esencial y que no sé qué tanto se ha nombrado es esa capacidad de entrar en incertidumbre y además por primera vez entrar en incertidumbre colectivamente, y colectivo no digo que absolutamente todos, pero una masa crítica importante de la población global, entrar en incertidumbre con curiosidad y con apertura. Entonces, eso creo que es algo maravilloso que está emergiendo. Vieras que yo, bueno, desde el ángulo que analizo la situación es desde el ángulo de transformación de conflictos. Entonces, siguiendo una de las citas de Einstein, que estos días lo he citado todos los días, muchas de ellas, pero una en particular es que dice Einstein, si a mí me dieran una semana para resolver un problema, yo pasaría de lunes a sábado trabajando en el planteamiento de ese problema y el domingo lo resolvería. Porque dice él que un problema bien planteado, del problema bien planteado emerge la solución. Y entonces he dedicado mucho tiempo a todo lo que he estado leyendo, a todo lo que he estado pensando, a las conversaciones que he estado teniendo con gente, consultas que le hago a expertos para tratar de diagnosticar el conflicto en el que estamos. Y por ahora me da la impresión de que estamos en un sistema bastante complejo de conflicto, que tiene por lo menos 5 ejes. El primero es climático, ¿verdad? Y bueno, vos y yo que hemos estado en esa campaña de la acción climática por años, sabemos que no podemos divertir nuestra atención de algo que es 1 millón de veces más grave que la pandemia. Entonces, la primera es climática. La segunda creo que es política y la verdad es que no está en ningún orden, pero creo que parte de la crisis climática tiene que ver con una crisis política que hemos arrastrado por décadas. A nivel global y a nivel doméstico, las prioridades son a 9 meses plazo. No tenemos la capacidad de ser visionarios y de ejecutar hacia el futuro para lo que le va a beneficiar a la población que vive aquí dentro de 30 años. La tercera es una crisis sanitaria global, que como vos has dicho ya un par de veces, ha sucedido simultáneamente en todo el mundo, porque la última pandemia que hubo, que fue la gripe española en 1918, se propagó a la velocidad de un barco, pero el coronavirus 2019 se propagó a la velocidad de un avión. Entonces el planeta entero está hoy en algún grado de cuarentena. La cuarta es una crisis económica que de todas maneras ya veníamos arrastrando. Nosotros veníamos económicamente hablando desde lo doméstico. Doméstico quiere decir en muchos hogares, el Estado costarricense y muchos otros estados del mundo, y a nivel colectivo como civilización, barriendo el polvo debajo de la alfombra. Y pues de ahí, cuando se levanta la alfombra, lo que tenés es un polvazal que no te deja ni ver, ¿verdad? Y siento que hay una quinta crisis que detonó esta semana, que es una crisis energética muy seria, porque tenemos una dependencia en el petróleo, que yo diría que es más una adicción, porque nosotros aquí decimos, no, queremos el petróleo contamina, estamos matando los ecosistemas, pero nos montamos en el carro, llenamos gasolina y nos vamos. Entonces era una adicción terrible y no se va a superar a corto plazo. Pero siento que este sistema de conflictos que tiene estos 5 ejes nos está obligando a repensarlo todo. Y en ese repensar siento que es absolutamente crítico y pertinente pensar en las prioridades, por dónde empezamos. Y creo que por donde tenemos que empezar es por agua y comida. ¿Cómo están los suministros de agua y comida para la población costarricense? Porque yo no puedo pensar solo en mi familia. De nada me sirve a mí poder ir al supermercado a comprar comida si no sé si dentro de 2 meses va a haber comida en ese supermercado. Y si no hay comida en ese supermercado, para mí probablemente muchos días antes tampoco hubo comida en el supermercado para otra gente que vive en zonas de mayor vulnerabilidad socioeconómica, fronteras y costas, que son nuestras comunidades más vulnerables. Entonces, yo me pregunto cómo estamos atendiendo la crisis alimentaria que se avecina, no la crisis alimentaria del 24 de abril, sino la crisis alimentaria de julio, ¿verdad? Y de octubre, porque es una incertidumbre.
pero podemos pensar en la incertidumbre con la mente abierta y flexible y con la voluntad de escuchar alternativas que vamos a necesitar hacer algo desde el punto de vista de la producción de los alimentos a corto plazo. Lo segundo es el agua, ¿verdad? Tenemos garantía en los suministros de agua, sí o no, etcétera. Y ahí hacer un ejercicio de prioridades dependiendo de lo que uno valore. Acceso a los servicios de salud. Va a haber una cama para el día que me toque a mí ir a cuidados intensivos. Eso es importantísimo, es una prioridad porque tal vez yo la voy a necesitar antes que vos, pero tal vez mi papá la va a necesitar antes que nosotros dos. Entonces necesito asegurarme de que efectivamente haya esa disponibilidad. Y todas estas son decisiones estratégicas que se tienen que analizar por lo menos y se tienen que conversar, y a ratos siento que hay unas conversaciones que no estamos teniendo. Desde el punto de vista de prioridades, ¿vos cómo sentís que estamos organizándonos como comunidad? Sí, bueno, esa pregunta creo que tiene varias aristas, ¿verdad? Una tiene que ver con lo que acabas de mencionar, que son aquellas cosas que esencialmente requerimos para tener un nivel de bienestar casi que de sobrevivencia mínimo, y que sin eso entramos en un caos colectivo tan fuerte que nos va a tomar mucho más tiempo salir de ahí, ¿verdad? Entonces, de que aún de eso saldríamos, pero tomaría mucho más tiempo y sería mucho más doloroso y triste. Entonces, quiero agregar otra arista, ¿verdad? Y también que para mí es un poco una crisis también en la que estamos hablando de manejo de crisis, y es una crisis de nuestra humanidad. Y nuestra humanidad no me refiero al conjunto de personas que conforman, ¿verdad?, la población mundial. Nuestra humanidad me refiero a eso que entendemos que es lo que somos, ¿verdad? Porque parte de lo que está sucediendo es que las inequidades se acentúan muchísimo y se vuelven mucho más evidentes, que nuestros privilegios y los privilegios que todos tenemos, algunos con mucho más poder que otros y algunos ejercidos con mucho más cariño, responsabilidad o abuso que otros. Creo que todo eso se está removiendo, se está resaltando, se está visibilizando, y una de las prioridades para mí tiene que ver con cómo seguimos cada persona contribuyendo al colectivo, contribuyendo a la humanidad. Podemos usar la palabra empleabilidad y empleo para eso, ¿verdad? Porque creo que sin empleo, no solo no hay dinero para comprar la comida, digamos, usando el paradigma de que usaríamos dinero para comprar la comida, pero también no, no nos sentimos útiles, no nos sentimos que estamos contribuyendo, no nos sentimos, no hay, creo que nada más desgarrador que un ser humano que no está utilizando su ser para contribuir con otro o con otros seres humanos. Y has visto cómo han emergido decenas o miles de actos de bondad desde algo muy pequeño o algo muy grande, y eso nos da fuerza, eso nos da valentía, eso nos genera optimismo. Entonces creo que una de las prioridades para mí es poner la atención en ver cómo mantenemos los espacios para que todos podamos contribuir, ¿ok? Y eso lleva de alguna manera a las otras cosas que tocaste, el tema de alimentos, el tema de agua, el tema de energía. O sea, cómo podemos no solo suplir eso desde el punto de vista de un servicio, sino cómo en paralelo a eso mantenemos espacios para que muchas personas puedan contribuir de manera digna, a que eso suceda. Entonces, voy a poner un ejemplo, el ejemplo de las, tal vez esto es una prioridad médica, ¿verdad? Pero el ejemplo de las mascarillas, que se volvió una necesidad inmediata, es algo nuevo, toda la discusión de si hay suficiente suplencia en el mundo, además de que hay que importarlas de otros países, etcétera. Ya están empezando a emerger en distintos países, sé que inclusive aquí en Costa Rica, prototipos de mascarillas que se fabrican localmente, dando empleo a personas que en otra situación estarían haciendo otra cosa totalmente diversa. Entonces, no solo están trayendo un bien clave dentro del contexto de la pandemia, pero están aportando, están contribuyendo,
y ya dejó de ser solo un producto, que creo que es lo otro que está emergiendo, que me parece súper interesante, ¿verdad? Es un producto con propósito. No es solo algo para vender y para hacer $1 con la famosa máscara, pero realmente eso va a salvarle la vida a alguien, le va a dar tranquilidad, le va a dar calma y hasta dignidad, porque entonces ya están surgiendo prototipos con las máscaras, no la médica tradicional, pero, ¿verdad? Con colores y distintas texturas y distintas cosas, ya ahí entra la creatividad. Pero lo que quiero decir es que para mí es una oportunidad, que eso es otra cosa que ha estado emergiendo, el reconocernos como seres humanos dentro de nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? El virus a cualquier persona es vulnerable ante este virus y esto nos trae un espacio donde creo que nos podemos replantear cómo construir bienestar colectivo desde una posición más horizontal en términos de que todos somos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde poner las prioridades? Mira, yo no tengo una receta, no sé cuál es la lista y orden de esas prioridades. Dentro de lo que me mencionaste, me parece maravilloso que se volvió muy evidente la importancia de tener comida fresca, saludable y accesible cerca de la casa, ¿verdad? Con solo eso ya le trae mucho bienestar a muchas personas y entonces se está redignificando el arte de cultivar la tierra, ¿verdad? No solo dignificando, sino se está volviendo aspiracional. Todos queremos poder, ¿verdad? Aprender a hacerlo. Entonces, de nuevo, y puedes aprender a hacerlo trayendo dignidad, trayendo contribución y al mismo tiempo supliendo alimento. Entonces, diría que para mí la prioridad, creo, es aprovechar la pausa. Para mí la prioridad es, ya lo pensé mejor, ma. Yo creo que la prioridad es no brincar demasiado rápido a las soluciones, sí tomar acciones concretas en temas de salud y de dignidad y de empleo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿cuál es esa? Estamos hablando a veces de la nueva norma como algo que asusta, ¿verdad? Como ya lo antiguo ya no es así y ahora viene una nueva norma. Pucha, pongámosle color a esa nueva norma. ¿Cómo queremos que sea la nueva normalidad? ¿Cómo quisiéramos que sean las cosas? Porque este es el momento en el sentido de que nunca ha habido tanta atención y apertura de hacer cambios. Entonces, creo que para mí la prioridad es no dejar pasar la oportunidad de un rediseño de sistémico. ¿Verdad? En este momento. Y tal vez lo último, y perdona que me extienda, pero es que tus preguntas son muy provocadoras y generan mucha curiosidad y energía. Pero es esa relación que existe entre lo sistémico y lo humano, ¿verdad? Nombraste una serie de crisis climática, política, económica, etcétera. Y creo que en realidad todas son un reflejo de una crisis interna que tenemos, una crisis de desconexión, una crisis de presencia, una crisis de no permitirnos sentirnos parte de algo más grande, de eso que todos somos y que es el planeta, del cual, ¿verdad? Somos parte de eso. Entonces, en realidad, la crisis climática y la crisis política son puros síntomas. Entonces, lejos de irnos a atender y resolver ese síntoma desde el paradigma que lo creó, más bien esta es la oportunidad para replantear a dónde está esa crisis interna. Y quiero como highlightear que esto no es solo una invitación a irnos a meditar debajo de una montaña, debajo de un árbol y, ¿verdad? A veces meditar uno solo es muy fácil, pero estar presentes, mantener la escucha, sostener la curiosidad, permitirnos atravesar y habitar el miedo y movernos hacia la creatividad, el amor, la expansión, colectivamente no es tan fácil y a la vez se vuelve mucho más poderoso y mucho más transformador. Entonces, creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos en este momento. Buenísimo. Tengo una última pregunta y es una pregunta para Giancarlo, el artista, el trabajador creativo, porque si es cierto lo que decía esa cita, que tenemos posibilidad de considerar ideas alternativas en estos escenarios de incertidumbre, esas ideas alternativas tienen que brotar de algún lugar y creo que tienen que brotar de la fertilidad mental de quien las imagina. El domingo pasado el presidente francés Emmanuel Macron dijo en el mensaje semanal que está dando
que tenemos que imaginar lo impensable para poder salir de esta crisis. Y no lo dice con un sentido de gravedad, lo dice con un sentido de desafío. Tenemos que imaginar cosas que no hubiéramos podido pensar hace 2 meses. Entonces, con esa invitación que desde el domingo estoy pegado, te la traslado a vos para que me digas, por favor, cuál sería la mejor manera de imaginar lo impensable. Vos que sos un creativo, un profesional de la creatividad. Ah, creo que para imaginar lo pensable hay que permitirnos habitar lo que está vivo internamente, lo que sentimos. Entonces, no es hablar del miedo, pero es permitirse sentir el miedo. No es hablar de dolor, pero es permitirse sentir el dolor. No es hablar de angustia, pero es observar esa angustia en el cuerpo. Es además buscar maneras de expresar eso, escribiéndolo en un cuadernito, buscando un amigo querido y con apertura y vulnerabilidad, diciéndole, Mae, hoy me di cuenta que estoy cagado del susto. Es permitiéndonos estar y estar con todo eso que se siente. Y al mismo tiempo permitirnos celebrar un montón de cosas. Celebrar lo que somos, celebrar la belleza que hay en nuestro entorno, la belleza de un acto de compasión, la belleza, ¿verdad?, de un ser humano apoyando a otro ser humano, la belleza de la llamada con la abuela que no estamos pudiendo ver físicamente, la belleza de alguien reinventándose, emprendiendo algo nuevo desde, ¿verdad?, desde la curiosidad, la belleza de un abrazo que no nos estamos pudiendo dar en este momento, ¿verdad? Eh, entonces creo que ese espacio de creatividad, ese espacio de expansión, ese espacio sí, de rediseño tiene que ver con permitirnos estar, permitirnos sentir, buscar maneras de expresar con mucha curiosidad, de nuevo. Te voy a decir palabras que me encantan cuando me conecto con la curiosidad. La valentía, la valentía de moverse más allá de los juicios, la compasión que es conectar con el amor y movernos más allá del miedo. El juego, creo que es maravilloso observar y ver y jugar, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas, vos sabés, igual que vos, y no hay nada más rico que la capacidad de jugar. Creo que eso es algo que si lo ves inclusive, creo que eso es una capacidad que los ticos tenemos, ¿verdad? Estamos llenos de humor. A todos les sacamos un meme, además súper ingeniosos. Entonces, toda esa fuerza de los memes utilizada en imaginar lo impensable es una fuerza creativa que mueve, te aseguro que cualquier cosa, el humor y el juego podrían mover muchas, muchas cosas. Entonces, creo que eso, y conectar con la confianza del ritmo interno de cada uno, ¿verdad? Uno a veces cuando está en procesos creativos quisiera que las cosas fluyan en 1 hora, 2 horas o un día o un plazo de tiempo, pero es como confiar en el ritmo interno, o sea, las cosas van a salir cuando tienen que salir eh, y más bien probablemente hay más insumos emocionales, intelectuales y el contexto que todavía están terminando de impregnarse en el ser antes de crear y prototipar algo. Entonces, creo que ese es otro elemento. Voy a tener que escuchar esto que acabas de decir varias veces para interiorizarlo porque está bastante profundo. Pero creo que en esa nota me gustaría que llegáramos al cierre. Eh, Obviamente yo sabía que 25 minutos no iban a ser suficientes, entonces ni me preocupé por el tiempo, pero quería darte las gracias y quería preguntarte en una palabra, ¿qué ha cambiado en vos en estos 45 minutos? Hmm.
que lo que se siente más vivo es complicidad en este proceso de cambio. Yo diría compañía. Creo que está relacionado. Así que yo también he sentido un acercamiento hacia vos en estos 45 minutos. Me suele pasar cada vez que hablamos. Así que te doy las gracias. Espero que estén bien las chicas. Mañana es sábado. A ver si sincronizamos la chalupa para el almuerzo. Chalupa, sí. Y te mando un gran abrazo. Queda pendiente. Ese te lo debo. Por ahí, Alvarito. Gracias. Gustazo, man. Chao. Chao.